Continuando con el punto 2 sobre nuestra Biblia, la palabra de Dios, leemos lo siguiente. Hay una pregunta la cual dice, ¿cuál es el alimento espiritual del cristiano? Lo leeremos en base a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Nos dice lo siguiente, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que crezcáis por ella para salvación. Aquí nos dice que la palabra de Dios es la que nos permite crecer en la fe, nos permite tener una fe sana, una fe que no permite que crezcan pensamientos extraños, pensamientos diversos que no tienen nada que ver con lo que es la palabra de Dios. Nos dice que esta leche espiritual debe de ser no adulterada. ¿Por qué? Si a un recién nacido ustedes le dan leche que sea adulterada, leche que no sea pura, posiblemente este pequeño va a enfermar, no va a recibir los nutrientes necesarios para poderse desarrollar. De igual manera, muy semejantes con nosotros en la fe cristiana. Si nosotros no leemos la palabra de Dios, si nosotros buscamos conocer a Dios, por ejemplo, a través de cultura, a través de ciencia, a través de corrientes humanistas, va a ser prácticamente imposible que nosotros podamos conocer a Dios, qué es lo que Él piensa, qué es lo que Él ha decidido para la humanidad, cuáles son las promesas que Él tiene para nosotros, qué es lo que Él espera en lo cual nosotros obedezcamos. Por ello es tan importante que de lo que nos alimentemos en cuanto a su palabra sea puro, sea limpio, sea verdadero y que no tenga ningún tipo de, podríamos decirlo, malintención, que no tenga mentira, que no sea adulterado y que no tenga nada que ver con la forma de pensar del mundo, de la forma como ellos desean que Dios sea, sino más bien como Dios mismo se revela a través de su palabra para nuestro bien, para que nosotros realmente comprendamos qué es lo que Él nos está diciendo. Entonces, aquí la respuesta sobre esto es que su palabra, de lo que nos alimentemos, debe de ser no adulterada, para que crezcamos por ella para salvación, para lo que es la finalidad también de las promesas de Dios, que un día después de que hemos recibido al Señor, de que Él nos ha dado su salvación gratuitamente, claro, por el precio que Él pagó en la cruz, nosotros podamos ser partícipes de sus promesas futuras y también de las que son para este tiempo, pero para ello debemos de ver mucho su palabra, debemos de tomar tiempo en comunión para que podamos saber cada una de estas cosas. Punto 2. ¿Qué produce la palabra de Dios? Crecimiento espiritual, nos fortalece, nos da sabiduría, entendimiento, discernimiento, nos procura tener un deseo profundo en cuanto a conocer más a Dios. El que nosotros nos alimentemos de su palabra, además de fortalecernos, nos equipa, nos prepara, nos da el entendimiento necesario para saber cómo realizar también la obra de Dios, así también como edifica nuestra vida personal y nos permite también dar palabra de aliento a los que están cerca de nosotros. Si la palabra de Dios es el alimento espiritual para el cristiano, ¿qué debemos de hacer al respecto? Buscarlo con urgencia, con mucho deseo, con anhelo de saber qué es lo que Él quiere decirnos, sabiendo que su verdad nos vivifica, sabiendo que su verdad nos fortalece, sabiendo que su verdad nos da ánimo, nos da consuelo, nos da esperanza. Caso contrario, si nosotros decimos que somos de Dios, que somos cristianos, pero estamos lejos de su palabra, estamos expuestos a cometer cualquier tipo de faltas, de pecados, estamos expuestos a equivocarnos prácticamente en todo lo que hacemos día a día, y eso no es el deseo de Dios, sino más bien si nosotros hemos decidido que Cristo es nuestro Señor, nosotros a través de su palabra podamos comprender qué es lo que Él desea, como lo dije anteriormente, para que podamos andar en sus caminos y para que nos gocemos y tengamos siempre esa convicción que día con día, a pesar de las dificultades, de los problemas, sepamos que Dios está con nosotros y que su palabra siempre será una luz para nuestros caminos. Muy bien, ahora vamos con el punto 3. El Antiguo y Nuevo Testamento afirman que debemos alimentarnos de, vamos a estudiarlo en base a Deuteronomio capítulo 8, versículo 3 y Mateo 4, versículo 4. Leemos primero Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y dice así, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná,
comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esto es algo tan impresionante que fue unas palabras, dirigidas a Israel. Les recuerda de que a pesar de la aflicción que tuvieron, a pesar del hambre que pasaron, Dios dice que los sustentó con maná, una comida que no conocían. Algo tan impresionante que era que este pan descendía del cielo y es una figura de Jesús. Y dice de que eso lo hizo para recordarle de que no solamente de pan vivirá el hombre, sino más bien de todo lo que sale de la boca de Jehová. Porque como decíamos anteriormente, la palabra de Dios nos da vida, nos vivifica. Pero hay que tener mucho cuidado también con esto, hay que comprenderlo, pues puede ocurrir lo siguiente. Si nosotros buscásemos de Dios solamente milagros, buscáramos solamente su mano extendida para ver sus bendiciones, su provisión, pero nosotros estaríamos prácticamente por estas razones olvidando su palabra de Dios. ¿Qué pasaría si pasamos en un momento de dificultad, un momento en el cual parecía que Dios no está respondiendo? Sería algo triste y lamentable. Para muchos cristianos ocurre y para muchas personas en el mundo que desean ver antes de Dios su poder, desean ver sus prodigios, sus milagros, pero están dejando de lado su palabra, que es muy importante para poder conocer su voluntad, sus designios, que son los que nos van a dirigir por el buen camino, que nos lleva a la libertad que es en Cristo Jesús. Ahora muy bien, ¿qué dice en Mateo capítulo 4, versículo 4? Es una misma afirmación que el Señor Jesús dice. Y dijo también, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El mismo Señor Jesús conocía esta escritura, pues era fuente de él para haberla revelado a la humanidad. Pero él le revela también y le dice a Satanás de que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Muchas veces el mismo diablo nos puede poner en situaciones muy complicadas en la cual nosotros desearíamos que las cosas se arreglen de la nada, desearíamos ver un milagro, pero aquí él le responde a pesar del momento en el que el Señor Jesús había estado pasando en el desierto, de que no solamente de pan vivirá, sino también de obedecer a Dios, de escuchar a Dios, de amar a Dios. Y eso es algo que si nosotros lo ponemos en práctica, si a pesar de las dificultades que existan, nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, definitivamente seremos sustentados, seremos alimentados, seremos fortalecidos por Él. Nuestra fe será creciendo día con día, y a pesar de los momentos difíciles que puedan pasar, siempre tendremos la confianza de que Dios está al control y que Él es quien nos llena, Él es quien alimenta nuestra alma. ¿Por qué es importante la palabra de Dios para nosotros? Esto es el punto 4 y lo veremos en base a 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17.